Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Hoy en nuestra sección Páginas Zulianas vamos a estar leyendo un cuento del escritor zuliano Andrés Mariño Palacio, nacido en Maracaibo el 3 de noviembre de 1927 y cuya muerte ocurrió en Caracas el 30 de octubre de 1965. Fue novelista, cuentista, crítico literario, cronista y ensayista. Andrés Mariño Palacio fue hijo de Andrés Mariño y de Clemencia Palacio. Fue bautizado en la Iglesia Catedral de Maracaibo el 8 de abril de 1928 por el padre Olegario Villalobos. Usó los seudónimos AMP, Pablo Martín y Raúl Lluvias. Desde niño fue trasladado a Valencia, donde inició sus inquietudes literarias al ganar un concurso de cuentos infantiles de la revista Onza, Tigre y León y un certamen de editoriales del diario El Carabobeño, mientras enviaba crónicas deportivas a El País bajo el seudónimo Pablo Martín. En el mismo periodo, bajo el seudónimo Raúl Lluvias, comenzó a incursionar en la crítica literaria. En 1944 se residenció en Caracas en la organización El Conde, de Cristo a Córdoba, número 4, e ingresó en el Instituto Pedagógico Nacional y más tarde en la Universidad Central de Venezuela, estudios que abandonó muy pronto. Fue un avezado escritor desde muy joven, agudo crítico hasta la severidad irritante, ensayista penetrante, género muy bien logrado por su avidez de lectura y conocimiento universalista, cuentista y novelista, con personajes apenas esbozados o delineados, pero donde podemos interiorizar sus rasgaduras existenciales, habitar con él una atmósfera de contradicciones, con una evidente dosis de erotismo, que de un modo u otro era su manera de concebir el alma atormentada de nuestros nacientes ciudadanos. Este escritor, que produjo su obra entre los 17 y 21 años, fue un lector voraz y estudioso incansable de la gran literatura moderna, de novelistas como Kafka, Faulkner, Joyce, Huxley, Hess, Mann, Thomas Wolfe y Malea. Escribió artículos para 3 o 4 periódicos simultáneamente. De intuición asombrosa y agudeza mental e incisiva, precursor en nuestro país de la moderna narrativa y de la novela urbana y psicológica. Colaboró en numerosos periódicos y revistas de Caracas: El Nacional, El Universal, El País, El Heraldo, Fantoches, El Farol, Cultura Universitaria, Revista Nacional de Cultura y Élite, entre otros. Perteneció al grupo literario Contrapunto, que tuvo vida entre 1946 y 1950, formando parte del comité de redacción de la revista Contrapunto. Asimismo, participó en la Peña Literaria Matapalo y prologó la obra de su compañero de generación y amigo Pedro Díaz Ceja, titulada Introducción al estudio del ensayo en Venezuela, publicada en 1946. Andrés Mariño Palacio dejó una obra inconclusa, pero suficiente para precisar su dimensión y trascendencia futura. Él carecía de piso literario vernáculo en donde mirarse e inspirarse. Es por eso que cuestionó nuestra literatura, pero también exaltó con rigor la obra de escritores como Meneses, Urlar Pietri, Márquez Salas y otros. Se asumió a sí mismo con una gran responsabilidad. Fue la conciencia crítica y el alma de su generación, como lo fue de nuestra literatura y de nuestra sociedad. Padeció, seducido tal vez excesivamente por el fenómeno de lo literario, lo que pudiéramos llamar una hipertrofia intelectual, porque desarrolló una obra lúcida y adelantada a su tiempo, convulsionado, el que le tocó vivir, apenas salido de la adolescencia, por lo cual fue un absoluto incomprendido y no tuvo continuadores. Esto que les acabo de decir lo leí en el Diccionario General del Zulia, esta obra maravillosa editada por Sultana del Lago Editores. Sus libros son El límite del hastío, publicado en 1946, Los alegres desahuciados, publicado en 1948, Batalla hacia la aurora, publicada en 1958, y bueno, El camarada del atardecer, Este turbio amor y Abigail Pulgar, es un folleto publicado por la Asociación de Escritores del Estado Zulia, del cual voy a leer hoy un texto. Leeremos hoy Abigail Pulgar, de Andrés Mariño Palacios. Con ustedes. Abigail Pulgar. Primero.
un hombre seco, delgado y alto, había sido siempre Abigail Pulgar. Sus piernas, de un tamaño extraordinario, llamaban singularmente la atención de todos sus amigos y conocidos. Cuando estuvo en la escuela primaria, sobre su cabeza de pocos cabellos cayeron los más exquisitos sobrenombres de sus condiscípulos. Una mirada torva y angustiada tenía Abigail Pulgar para todos aquellos que le aguijoneaban el alma con sus perversidades. Ya en la adolescencia sufrió mucho. Trató de enamorarse como los demás compañeros y las niñas se burlaban de su figura quijotesca, de sus piernas de tamaño extraordinario, de su cabeza en que apuntaban tímidos y desaliñados cabellos. Y su rostro seco, afilado, lanceolado, no le ayudaba en nada. La vida íntima de Abigail había sido siempre sumamente extravagante. Separado de su familia, se había ido a vivir a un apartamento. Alquiló las 2 piezas restantes que no ocupaba una señora anciana de 60 años que trabajaba como cocinera en la casa de un médico. La señora y su nieta, un hermoso bebé de 4 años, se entendieron perfectamente con el hombre de rostro afilado. Fueron cordiales amigos. Apenas se veían por la tarde, hora en que regresaba la señora Matilde del hogar del médico. A veces entraba Abigail a saludarla y con refinada ternura cargaba entre sus brazos las carnes blandas y aterciopeladas del bebé. Gustaba de restregar la piel del niñito contra sus mejillas de cuero curtido por el sol y por las maldades de que había sido víctima en su niñez. Gozaba mucho cuando cargaba entre sus brazos al nietecito de la señora Matilde. Sus manos huesudas recorrían el cuerpo del infante desde la cabecita, aún blanda, hasta las rosadas llanuras de la planta del pie. Se estremecía en acariciarle las mejillas, en tocarle con un tacto de picaflor las blancas y risueñas orejitas. Le besaba algunas veces con extremada delicadeza en el cuello, y cuando esto hacía, no podía soportar el rubor que ascendía instantáneamente a la seca máscara de su afilado rostro. Lo sentaba en sus rodillas grotescas de grandes huesos y no podía, como con el rubor, reprimir un estremecimiento imbécil al sentir las nalguitas demasiado suaves en los huesos. Balanceaba al nené y se quedaba contemplando durante bellos minutos sus ojos, sus labios rojos, sus mejillas, las hermosas orejitas que casi palpitaban. En ocasiones y por largos periodos dejaba a Abigail de visitar a la señora Matilde, principalmente cuando inició sus amores con Raquel. Esta muchacha vivía en la misma cuadra de casas de apartamentos. Por coincidencia le había conocido a Abigail cuando ella tocó a la puerta de su cuarto equivocadamente pensando que allí era donde vivía su tía. En realidad Raquel se había interesado mucho por el tipo de ese hombre tan extraño. Le veía pasar siempre debajo de la ventana, erguido, seco, con su rostro afilado e inmutable, y se propuso entablar amistad con él por simple curiosidad femenina. Mas después llegaron Abigail y Raquel a un plano de intimidad bastante amorosa. No habían cruzado aros, pero ya Abigail la visitaba en su hogar que, como dijimos, quedaba en la misma cuadra. Y pese a que tenían 5 meses de flirt, Raquel no había logrado saber nada de Abigail Pulgar. ¡Qué hombre tan cerrado! Siempre le contaba cuando conversaban en el sofá que ella se había interesado mucho por su persona antes de conocerle y otra gran cantidad de cosas que solo buscaban confidencias por parte de él. Pero Abigail siempre callaba. Apenas sonreía mostrando unos dientes muy blancos y simétricamente alineados. De repente, cuando hablaban, se inclinaba sobre ella y le besaba fuertemente en la mejilla como queriendo morderla. Raquel se excitaba mucho y le pellizcaba en la muñeca. Entonces Abigail pasaba hasta un cuarto de hora sin hablar y se iba a su casa taciturno y triste. Una vez le llevó de regalo un paquete de ostras. Como en la casa de Raquel había un limonar junto al patio, inmediatamente se pusieron a comer, y era de admirar el agudo placer que sentía Abigail cuando el cuerpo palpitante y convulso de la ostra pasaba por su lengua, se deslizaba a través de la laringe y entraba en el estómago. Su máscara afilada se contraía como si estuvieran haciendo muecas.
Los pómulos se le dilataban, agarrotaba las manos y exclamaba: delicioso, delicioso, delicioso. Raquel para sí se reía mucho de ese placer que tenía su novio por las ostras y no le hacía caso hasta el día de su santo en que sirvió como postre un plato lleno de gelatina y nuevamente Abigail adoptó las mismas actitudes de cuando comía las ostras. Apretaba los labios, sonreía nerviosamente, comía viendo a todos lados y al terminar el plato quedó con los ojos muy abiertos y las manos en suspenso. Raquel se intrigó por estos detalles tan raros en Abigail, pero no los tomó en cuenta. ¿Era tan extraño Abigail Pulgar? Es de noche. Por encima del techo, allá en el cielo, la luna se muestra serenamente, como una ola gigantesca en la furia del pleamar. Abigail Pulgar duerme. Su cuerpo largo, desmesuradamente largo, ocupa toda la cama. Sus piernas de extraordinario desarrollo sobresalen del bulto de la colcha. El ruido de la calle se ha calmado. Son las 12 de la noche. Late el corazón. Se despierta y agita la lengua entre la boca. Tiene sed. Pero no sed de agua. Es sed de ternuras, de caricias, de algo suave y delicado que le haga mimos y le lleve a dormir sobre un colchón de plumas. Siente todavía en la lengua la suavidad tersa y voluptuosa de las ostras que se comió antes de acostarse. No puede reprimir el intenso deseo que tiene de morder algo suave. Por ejemplo, unos senos de mujer. ¿Cómo serán los senos de Raquel? ¡Qué suavidad! ¡Qué blancura! Como una deliciosa gelatina en forma de copa que comió esta mañana en el botiquín de los chinos. Los labios le tiemblan por un momento. Piensa en Raquel. Le parece que la tiene desnuda delante de sus ojos y que le hace señas para que venga a comerle los senos. Ahora sonríe y las mejillas, sus amplias mejillas, se agitan y sus orejas de lóbulos blancos y deliciosos, se sonrojan. Le palpitan los labios intensamente a Abigail Pulgar. Se siente muy solo en la habitación y la sed le acosa. Y no es sed de agua, sino sed de ternuras, de caricias, de algo suave y delicado que le haga mimos. ¡Cuánta ternura necesitan sus largos y absurdos huesos de hombre seco! Una sonrisa le viene a los labios. Ha pensado en el nené de la señora Matilde. En esta misma hora dormirá como un ángel, y sus labios rojos estarán como una flor de amor expulsando hacia afuera el aire de los pulmones, recibiendo un beso invisible de la noche, y sus orejas rosadas de lóbulos mínimos y suaves parecerán pétalos de alguna flor exótica. Oh, ¿cómo haría para besar esos lóbulos? Calmaría su sed por horas, por días, por años. ¡Qué placer para sus labios! Y diría luego, como cuando terminó de comerse las ostras: delicioso, delicioso, delicioso. No esperó más. Estaba afiebrado, medio loco, completamente trastornado por el ansia de ternuras, el pobre Abigail Pulgar. Quizá no sabía que había amplia luna en el cielo. Salió al recibo en pijamas con unas sienes palpitantes y se apoderó de unas grandes tijeras que reposaban encima de la mesa. Iba a calmar su sed. Iba a conquistar la voluptuosa suavidad de unos lóbulos rosados. Sus rodillas y demás huesos crujieron cuando abrió la puerta del cuarto de la señora Matilde. Entró en punta de pie y se dirigió a la cuna del nené. Pero al verle tan quieto, tan dormido, tan bello, tan hermoso como un ángel de nieve, le dio un vuelco al corazón y comprendió que no podía mutilar sus rosados lóbulos. Sería causarle un dolor inmenso al bello nené. Pero sí le besaría mucho. Y se inclinó sobre la cuna y besó con pasión las blancas orejitas del nené que dormía. Se paró en el centro de la habitación. Todavía tenía las tijeras en la mano. Su sed de ternura y mimos con el beso al niño dormido habían aumentado, y avanzó como un fantasma gigantesco hacia el lecho de la señora Matilde. Las tijeras iban abiertas entre sus dedos. Las abría y las cerraba a cada momento, y su rostro, de máscara afilada, pintaba muecas y más muecas, como relámpagos en el cielo,
en los días de tormenta. La señora Matilde también estaba rendida por el sueño. Pero qué ternura podía darle una anciana de 60 años. Sin embargo, miró sus lóbulos, estaban arrugados, vulgarmente arrugados. Tuvo un instante feroz de ira y abrió las tijeras, disponiéndose a cortar el lóbulo derecho. Pero volvió en sí y sonrió. Se inclinó otra vez y besó tibiamente las orejas de la anciana. Ahora su sed había crecido. Era una llama intensa. Abrió la puerta del departamento y salió a la escalera. Ascendió por la calle y recibió todo el frío de la madrugada en su pecho semidesnudo. Iba directamente a la casa de Raquel. Raquel sí calmaría sus ansias. Con Raquel sí no temblaría. Y cortaría los 2 frutos de carne blanda para engullirlos como si fueran ostras y calmar su sed de ternura. Se detuvo en la puerta, pero no pensó en tocar, y agarrándose de los balaustres de la ventana comenzó a subir para intentar llegar al techo. Sus manos huesudas avanzaban en el camino que lo separaba de Raquel, y las tijeras brillaban aún más con los rayos de la luna. Pero de pronto escuchó una voz fuerte que le llamaba. No volteó. En su locura no se dio cuenta de que era el policía de punto. Este corría hacia la ventana, le gritaba muchas cosas, pero él no oía, solo escuchó un sonido perdido, lejano, zigzagueante, que luego sonó muy cerca y murió demasiado cerca de su cuerpo. Se estremeció como una bandera, apretó aún más las tijeras y se vino de espaldas al suelo, con una sonrisa demoníaca entre los labios y un gesto de placer, como si hubiera terminado de comerse unas ostras y gimiera convulsivamente. Delicioso, delicioso. Ese fue Abigail Pulgar, de Andrés Mariño Palacio. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos 2 minutos. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. ¿Quieres conocer un lugar en Maracaibo donde encontrar libros nuevos o usados que te transporten al mar de la imaginación? Debes visitar Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la vereda del lago, 50 metros a mano izquierda de la entrada sur o entrada de la calzada. Ofrecen libros de todas las áreas del conocimiento con una programación cultural de vanguardia que incluye talleres literarios, cine, lectura de poesía. Entérate de todo lo que hacen siguiéndolos en Twitter, Instagram y Facebook como @Puerto de Libros. También en su página web www.puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores es una empresa de servicios editoriales radicada en Maracaibo, la única que presta servicios de impresión bajo demanda en nuestra ciudad. Gana dinero vendiendo tu libro en su plataforma virtual. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores podrán leerte a la vuelta de un clic y obtendrás regalías. Por ello, su eslogan dice: escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como @sultana-del-lago. Café Peniel es un pequeño lunch ubicado en la vereda del lago, en el tercer estacionamiento de la vía interna del parque, diagonal a las antiguas oficinas de Imparques. Ofrecen todo lo que usted necesita para disfrutar de su permanencia en la vereda del lago. Agua bien fría, refrescos helados, jugos naturales de todos los sabores, pastelitos y pequeños recién fritos y el exquisito pan de guayaba. Con una atención de calidad, abren de lunes a domingo de 7:30 de la mañana a 7:30 de la noche. No dejes de visitar Café Peniel en la vereda del lago.